El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre, al irse de viaje, llamó a sus empleados y los dejó encargados de sus bienes. A uno le dejó 5 talentos de plata, a otros 2, a otro 1, a cada cual según su capacidad. Luego se marchó. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo, volvió el señor de aquellos empleados y se puso a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste, mira, he ganado otros 5. Su señor le dijo: Muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante, pasa al banquete de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me dejaste, mira, he ganado otros 2. Su señor le dijo: Muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante, pasa al banquete de tu señor. Finalmente se acercó el que había recibido 1 talento y dijo: Señor, sabía que eres exigente, que siegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder mi talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: Eres un empleado negligente y holgazán. Con que sabías que ciego donde no siembro y recojo donde no esparzo, pues debías haber puesto mi dinero en el banco para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. Quítenle el talento y dénselo al que tiene 10, porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero el que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese empleado inútil échenlo fuera a las tinieblas, ahí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Bienvenidos de nuevo, hermanos, en la casa del Señor. También les damos la bienvenida a los que nos siguen por el canal, en este Día del Señor, que quizá no pueden salir de sus casas, pero a través de estos medios llega esta celebración a sus casas. Situándonos un poco en nuestra celebración, estamos finalizando el año litúrgico y tiene un tono un poco particular. Ya estamos en el domingo 33, nos acercamos a la fiesta de Cristo Rey, que es el último domingo del tiempo ordinario, y termina el año litúrgico para empezar uno nuevo. La particularidad de estos días, estos domingos, es que las lecturas, sobre todo del Evangelio, hablan sobre las parábolas que van revelando o nos van describiendo el encuentro con Dios, es decir, la parte final. Haciendo un poco memoria del domingo anterior, la parábola de las 10 muchachas, que 5 de ellas, por ser necias, quedaron fuera del banquete, ¿no? Se les cerró la puerta. La parábola del día de hoy habla sobre los talentos y las actitudes que tienen estos empleados, la responsabilidad que recae sobre ellos y también cómo van administrando los bienes, los talentos que se les encarga. Termina el pasaje de la parábola con la desesperación y la suerte de los 2, es decir, son 3, pero 2 de ellos entran a gozar de los bienes de su Señor, y el último, que no se preocupó para nada en administrar lo que se le encargó, termina en un lugar donde dice el Evangelio, en el llanto y la desesperación. Poco decir,
la suerte o lo que les espera, ¿no? La otra semana continuaremos leyendo Mateo 25, en la parte final, que explícitamente hablará sobre el juicio final, los de la derecha y los de la izquierda, las ovejas y los cabritos. Es decir, la misma palabra de Dios nos va preparando, pero hay una razón. Y quisiera subrayar esa razón, lo que dice hoy en la segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo. Primera cosa, el tiempo. Todos nosotros, así como en la parábola se habla de este administrador, de este dueño que se ausenta un tiempo y que encarga unas cosas, especialmente unos talentos, a estos tres hombres, ¿no? Un tiempo. San Pablo va a emplear ese aspecto, hermanos, dice, por lo que se refiere al tiempo y a las circunstancias de la venida del Señor. El tiempo para nosotros, queridos hermanos, ese tiempo que también la Iglesia nos ayuda a ubicarnos, ¿verdad? Estamos finalizando el tiempo ordinario, ese tiempo que nos indica que poco a poco nos vamos acercando a la venida del Señor. Es decir, hay un tiempo, primera cosa. Segundo, San Pablo va a recordar algo que todo cristiano debe saber y no debe olvidar. ¿Qué cosa? La venida del Señor. No necesitan que les escribamos nada, puesto que ustedes saben perfectamente que el día del Señor llegará. Ese es el punto, ¿verdad? San Pablo va a animar a esa comunidad diciéndoles que no deben olvidar ese aspecto de la vida cristiana, la venida del Señor. Pero hay un detalle. San Pablo va a decir que también el Señor llegará como un ladrón en la noche, es decir, llegará de improviso. Así como las muchachas de la parábola con las lámparas, llegó el esposo de improviso, en el momento en que ellas estaban descansando y llega el esposo, es decir, improviso. Luego, tercer punto, San Pablo va a hablar de que cuando aparentemente hay una paz, hay una seguridad, vendrá la catástrofe, es decir, vendrá el Señor. San Pablo nos está queriendo decir, queridos hermanos, debemos ser conscientes de que en el tiempo es una oportunidad para no descuidar lo que nos espera, es decir, la venida del Señor. Sin embargo, va a decir otros aspectos. Pero aquí va a diferenciar dos cosas. A ustedes, hermanos, dice, ese día no los tomará por sorpresa como un ladrón. Si más arriba decía que llegará como un ladrón en la noche, llegará de improviso, ahora va a decir, a ustedes no los tomará por sorpresa. ¿Cuál será la diferencia? ¿Por qué un cristiano no le debería tomar por sorpresa la venida del Señor? Y San Pablo da la respuesta. Porque ustedes no viven en tinieblas. Y esta es la primera invitación, de que sabemos que vendrá el Señor, muy bien, pero también San Pablo nos va a animar a decir que no debemos vivir en tinieblas, es decir, aquel cristiano que se esfuerza constantemente en vivir como hijo de la luz, es decir, en la gracia de Dios, pues no lo tomará por sorpresa la venida del Señor. No viven en tinieblas. ¿Qué significa vivir en tinieblas? En el lenguaje de la Sagrada Escritura, las tinieblas es sinónimo de pecado, es sinónimo de alejamiento de Dios. Tinieblas es no estar en la gracia de Dios, no tener la vida de Cristo en uno. Esa es tiniebla. Por eso, a aquellos dice, por lo tanto, no vivamos dormidos.
Está hablando a cristianos que esperan en el Señor. Vivir dormidos también en el lenguaje bíblico es muy importante, es un detalle que tiene. Es decir, el vivir dormido significa no vivir inconscientemente, es decir, alguien que le da igual lo que pasa, ¿verdad? Su vida pasa como si Dios no viviera, vive con su vida como si Dios no existiera, ¿verdad? Vivir dormido es como vivir inconscientemente. Aquel que no se preocupa de nada ni de su propia salvación, eso es vivir dormidos. Y San Pablo va a exhortar a esta comunidad a decir, no hay que vivir dormidos como los malos que se preocupan únicamente por su vida y no les interesa lo que les viene después. Hay una frase que dice, comamos y bebamos que mañana moriremos. Es decir, es una frase que expresa de que vivamos sin preocupación, hagamos bien o mal, de todas maneras, mañana moriremos, dice una frase. Cuidado con esta mentalidad, porque el cristiano, el que vive, el que se esfuerza en vivir en la luz, no debe vivir dormido, no debe descuidarse. Antes bien, mantengámonos despiertos. Aquel que está despierto está consciente de lo que hace. Y por eso la invitación, ¿verdad? Conectando ahora con el Evangelio de hoy, la diferencia que hace San Pablo, aquel que vive en tinieblas y aquel que vive en la luz del día, estos tres empleados, ¿verdad? ¿Cuál fue el premio de estos tres? Los dos primeros, el Señor les dice, te felicito, siervo bueno y fiel. Ser bueno y fiel significa, queridos hermanos, que hemos administrado bien nuestra vida cristiana. Los talentos significan los bienes que Dios nos ha dado, especialmente desde nuestro bautismo se nos dio la fe, la esperanza y la caridad, y en nuestra confirmación se nos dio los dones del Espíritu Santo. Es decir, a todos se nos dio algo. Ningún cristiano puede decir, es que yo no he recibido nada del Señor. Todos hemos recibido. Y los tres que aparecen en el Evangelio significa que puede haber alguien que tenga más, otro menos, pero todos hemos recibido dones y gracias de Dios. Y eso hay que administrar, hay que cuidar. ¿Cómo? Siendo buenos y fieles. La bondad es aquella virtud que procura hacer el bien a los demás y también con uno mismo, ser bueno. En el lenguaje ordinario decimos, fulano de tal o fulana de tal es muy bueno, ¿verdad? ¿Qué significa? Que pues no hace daño a nadie, que procura siempre el bien. En cambio, aquel que es malo es aquella persona que pues busca hacer daño a los demás. Y esa es la calificación que va a emplear el Señor a este último empleado cuando le dice, siervo malo y perezoso. Siervo malo significa que en su corazón no ha habido bondad, no ha administrado la gracia que Dios le ha dado. Un cristiano malo es aquel cristiano que descuida su vida como tal, no refleja en su vida como un buen cristiano. Y por eso muchas veces damos mal testimonio. Es decir, ese es cristiano, pero hace lo contrario, esa es una persona mala, ¿verdad? Es decir, la maldad nos va apartando del Señor y no va de acuerdo a nuestra vocación de cristianos. Te felicito, siervo bueno y fiel. Hermanos, pidamos al Señor, pues, que los dones que nos ha dado, la vida misma cristiana que hemos recibido, la administremos bien. ¿Verdad? Ojalá, ¿verdad? Tal vez poco hemos recibido, pero hagamos lo que tengamos que hacer. Ese siervo fiel, la fidelidad a su Señor. Eres un profesional, pues haz lo que tengas que hacer. Mantente fiel, ¿verdad? En tu vida cristiana. Tienes mucho encargo, se te ha dado mucha responsabilidad, pues estás invitado a ser bueno, a practicar la bondad en ese cargo, en esa responsabilidad que se te ha dado.
de modo que seas encontrado fiel ante el Señor. De lo contrario, si no administramos bien los bienes o no ejercemos nuestro papel de cristianos, seremos calificados como siervos malos, ¿no? Y el perezoso es aquel, pues, despreocupado de la vida, ¿no? Incluso de su propia salvación. Pidamos pues al Señor que nos dé esa gracia y ese deseo, ¿verdad?, de ser fieles y de buscar siempre ser buenos cristianos. Y a la familia de nuestra hermana que hoy le ha llamado a la presencia del Señor, también los exhortamos, ¿verdad?, a no perder esta esperanza de que pues el Señor ya la ha llamado a su presencia, ¿verdad?, pero superar únicamente con esa fuerza que viene de Dios, ¿verdad? Entonces, pidamos esa fortaleza por ustedes y pues continuamos con nuestra celebración. Ave María Purísima.